Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica. La Escuela de Capacitación Bíblica en Real del Sol les hace una atenta y cordial invitación a estudiar y escudriñar las Sagradas Escrituras. Muy bien, bienvenidos. Los invito a que abramos Evangelio de Mateo capítulo 25, del versículo 14 en adelante. Gracias a Dios, hermanos, porque nos permite una vez más estar aquí entre ustedes para así, hermanos, escudriñar de la palabra de nuestro Dios y así mismo, hermanos, ver las lecciones que nos trae la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Nuevamente, Evangelio de Mateo, hermanos, capítulo 25, versículo 14 al versículo 30. El día de hoy, hermanos, vamos a ver acerca de la parábola de los talentos. Dice la palabra de nuestro Dios lo siguiente: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Dice el versículo 19: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando él que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Dice el versículo 23: su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo e negligente, ¿sabías que ciego donde no sembraste y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es la lectura, hermanos, que indica acerca de la parábola de los talentos. Evangelio de Mateo capítulo 25, versículo 14 al versículo 30. Muy bien, hermanos, hablando acerca de los talentos, hermanos, indica aquí textualmente, hermanos, como vemos aquí en los textos, habla, hermanos, de que a cada uno se le entregó un talento, unos talentos, ¿verdad? A uno 5, a otro 2 y a otro 1. Podemos, hermanos, hablar de los talentos como destreza y habilidad, pero respecto a lo que está diciendo aquí, hermanos, es que el talento, hermanos, se refiere también a unidad de medida, el cual, hermanos, pues indica, hermanos, una cantidad de dinero. Según, hermanos, la investigación se dice que
Un talento, hermanos, corresponde al trabajo de 6,000 obreros. O sea que era mucho dinero. Si lo empleamos a pesos mexicanos, pues sería una cantidad exagerada. Un valor tremendo, hermanos, que recibió cada uno de ellos. Por ello, cuando cada uno de ellos recibió los talentos, pues era un precio, era una cantidad en la cual tenían que trabajarlo, tenían que emplearlo. Y vemos, hermanos, que uno sí lo duplicaron, pero hubo uno que lo dejó tal como se lo entregaron. Esta parábola, hermanos, más que nada se centra, hermanos, en el valor que se tiene. Cada uno de nosotros tenemos un valor. Por lo tanto, hermanos, nuestra acción como siervos es estar bien ante nuestro amo. Y más que nada, hermanos, ser eficaz durante la ausencia de nuestro Señor. Es, por ejemplo, hermanos, cuando el dueño de una empresa encarga las labores a cada uno de sus ayudantes y les dice: ¿sabes qué? Me voy a ausenciar en mis vacaciones. Voy a ausenciarme, no sé, 1 mes, 2 meses, y luego veo a ver cómo sigue la empresa. ¿Cómo creen ustedes, hermanos, que este dueño de la empresa, cuando regrese, ve todo igual o peor las cosas? Pues se va a decepcionar, porque confió en tantas personas para sacar adelante la empresa, pero cuando llega el dueño, ve que todos los resultados fue todo para abajo. Las ventas se fueron para abajo, la producción se fue para abajo. Pero si vemos todo lo contrario, hermanos, que ese dueño haya confiado el trabajo en cada uno de sus empleados, y cuando regresa ve que se duplicaron las ventas, ve que se duplicaron la producción, pues felicita a cada uno de ellos. Bueno, quiero decirles, hermanos, que en esta parábola vemos, hermanos, que hay diferencia de talentos. Y así, hermanos, dependiendo de la habilidad de cada uno de ellos. Por eso, hermanos, dice el versículo 15, a uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. No dice, hermanos, que a todos les dio los mismos talentos. A uno le dio 5 talentos según su capacidad, a otro le dio 2 talentos según su capacidad, y a otro le dio 1 talento según sus capacidad. Pero lo que vemos aquí, hermanos, es que nadie se quedó sin talentos. El tercero de periodo recibió 1 talento. No sé, hermanos, cuántos talentos podamos tener nosotros, pero vamos a ver, hermanos, a través de estos pasajes, qué lección, hermanos, nos trae esta parábola hacia cada uno de nosotros. Y lo primero que vemos, hermanos, es que estos talentos, hermanos, dice que los entregó el Señor. Dice que a uno dio 5, a otros 2 y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad. Más que nada indica, hermano, la distribución de talentos. Y el que dio los talentos, hermanos, fue el amo, fue el dueño. Y cada uno, hermanos, recibió talentos según sus habilidades. Yo no puedo tener las mismas habilidades que tiene algún hermano o una hermana. La hermana o el hermano no tienen las mismas habilidades que yo las tengo. Por lo tanto, hermanos, por lo tanto, todos tenemos habilidades. Ejemplo, la hermana Araceli sabe hacer tamales. Yo no sé hacerlo. Si lo empleamos de esa forma, ¿verdad? ¿Qué más? A ver, ¿quién más sabe hacer comidas? Hermano Sergio. Pues yo sí sé hacer comidas. ¿Cómo qué, hermanito? Pozole. Bueno, hermano sabe hacer pozole. Hermano Sergio. Bueno, es que aquí lo que estamos viendo es que, por ejemplo, lo comparas ahorita con la comida. Así es. Pero tú puedes llegar a saber hacer tamales. Ándale. O sea, el Señor lo que está diciendo es: ¿cuánto te di? 5. Pero dice que los multiplicó. Ahora tiene 10. Nomás se le dieron 5. Así es. Pero él trabajó para tener otros 5. Hermanos, dice aquí la palabra es que hubo distribución de talentos. Y a lo que voy, hermanos, es que el Señor no espera a nosotros lo que no podemos hacer. Pero, hermanos, aquí lo que vemos, hermanos, es que
espera, hermanos, que hagamos algo en nuestra vida. Por ejemplo, hermanos, en la iglesia, ¿qué talentos, hermanos, se nos ha distribuido a cada uno de nosotros? Yo sé, hermanos, que no todos evangelizamos. Yo sé, hermanos, que no todos estudiamos como se debe de estudiar. Yo sé, hermanos, que no todos visitamos como se debe de hacer. Yo sé, hermanos, que no todos predican como se debe de predicar. Yo sé, hermanos, que no todos somos serviciales como se debe de ser. Pero, hermanos, aquí lo bonito y hermoso es que todos tenemos de perdido un talento. Si usted sabe evangelizar, pues hágalo. Si usted nomás tiene el don de estudiar, hágalo. Si usted nomás tiene el don de visitar, hágalo. Si nomás tiene ese don, pues púlelo, sáquele brillo y todo lo que se pueda. Pero si tiene el don de evangelizar y estudiar y visitar, bueno, pues hágalo como el que tenía 5, lo duplicó. Es como ahorita decía nuestro hermano Sergio, ¿va? Si yo quiero saber cómo hacer tamales y no se me dio ese don, esa habilidad, ¿qué tengo que hacer? ¿Me voy a cruzar los brazos? Pues si yo quiero hacer eso, va, pues necesito aprender. No necesito desperdiciar las habilidades que se han dado en esta vida. Por lo tanto, hermanos, no hay que esconderlo. Por ejemplo, de atrás para adelante, hermanos, ¿qué habilidades pueden tener en la iglesia? A ver, allá menos atrás, ¿qué habilidades? ¿O será, hermanos, que todavía no la podemos descubrir? Algunos tienen el don de cantar, otros de orar, otros de... Pero personalmente, hermanos, ¿qué don se puede tener? ¿Qué don quiere usted tener? El de orar, el de visitar. ¿Qué talento? Quizás podemos decir, ¿sabes qué? Yo ya no puedo andar en las calles. Yo no puedo andar volanteando, yo no puedo andar visitando. Pero sí puedo estar en casa y orando. ¿Sabes qué? Pues a mí no se me da el orar, pero yo ando visitando a las gentes, ando hablando de Cristo. Bueno, hágalo. Pero aquí, hermano, lo interesante es que tenemos de perdido un talento. Josefina, ¿qué talento tienes? ¿No lo has descubierto? ¿Qué hay que hacer, hermanos, para descubrirlo? Esforzarse. ¿Qué hay que hacer, hermanos? Practicarlo. Y saber si ese es nuestro don. Quizás a mí me gusta hacer tamales, pero no me salen los tamales. Pero sí me sale el guiso de puerco, ¿va? O el guiso de otra comida. Pero aquí el momento, hermanos, es intentar pulir ese talento, si realmente ese talento es mío. Si no, debo buscar otro para ver cuál es el talento. Entonces, hermanos, dice aquí la distribución de talentos, hermanos, a todos se les dio, a todos. Nadie se quedó sin ningún talento. Por lo tanto, hermanos, debemos nosotros buscar qué talento se ha distribuido en nosotros. Vemos aquí que el que tenía 5 lo duplicó, el que tenía 2 lo duplicó. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque es un valor tremendo que hay entre nosotros. Y cuando ese valor, hermanos, no se trabaja, no se descubre, lo estamos malgastando. Es, por ejemplo, cuando se nos da 100 pesos, hermanos, es un valor. Pero si lo empleamos en comprar golosinas, en comprar chatarra, pues lo estamos malgastando. Pero si son 100 pesos, compramos una tapita de huevito, un kilo de maseca, un chorizo y 2, 3 papas. Y, entonces lo estamos, ¿verdad?, aprovechando. Pero también, hermanos, lo más interesante de esto, hermanos, es hacer que la otra lección que encontramos sobre los talentos, hermanos, es el uso, hermanos, el uso de las dádivas, el uso de los talentos. Dice, hermanos, que los 2 siervos recibieron la suma más grande. Lo duplicaron inmediatamente y se pusieron a trabajar. Asimismo, hermanos, este éxito, hermanos, que tuvieron esos 2, no lo obtuvieron de la noche a la mañana lo doble. Quizás, hermanos, se llevó tiempo, quizás sufrieron, quizás, hermanos, se sacrificaron para lograrlo. No se durmieron, ¿verdad? Y al siguiente día ya duplicaron todo. Se tiene que tener trabajo, se tiene que estar accionando sobre eso.
no debemos pensar, hermanos, que el éxito de estos dos primeros fue por suerte. Yo tengo esos talentos por suerte, no. Sino que Dios, hermanos, se nos ha dado cada uno según nuestra capacidad. Hermano Fernando, en su vida, en su tiempo de vida, ¿qué dones cree que Dios le ha dado? Pues yo sé agarrar una yunta, hacer Pero en lo espiritual, en la iglesia, hermanos, en la iglesia. ¿El qué? En la iglesia, ¿qué talentos, qué dones Dios le cree usted que tiene, que ha ejercido en la iglesia? Pues el talento es estudiar mi Biblia. Muy bien. Orar. Porque yo le estudio siempre. Cantar. Muy bien, hermano. Entonces, hermanos, todo esto, hermanos, es cuestión, hermanos, del esfuerzo. Cuando se esfuerza uno, hermanos, se llega al éxito. Cuando se emplea, hermanos, el tiempo y la dedicación, hermanos, respecto a lo que Dios nos ha dado, se llega al éxito. Pero si nosotros, hermanos, simplemente desaprovechamos lo que Dios nos ha dado, nunca vamos a llegar a ser mejor. Siempre, hermanos, vamos a ver a otros que sobresalen y nosotros nos quedamos donde mismo o más abajo. Por ello, hermanos, estos dos siervos, hermanos, el que recibió 5 talentos y el que recibió 2 talentos, supieron aprovecharlos, supieron trabajarlo. Pero para ello, hermanos, se sacrificaron, se tomaron un buen tiempo, quizás sufrieron, hermanos. Pero también quiero decirles, hermanos, que quizás tuvieron tentaciones de ser perezosos, quizás de no seguir. Pero, hermanos, lo interesante aquí, hermanos, es que ellos querían tener éxito. ¿Por qué, hermanos? Porque querían ser leales a su amo. Porque bien sabían que el amo iba a regresar. Tenían eso en mente, de que el amo iba a regresar. Si nosotros, hermanos, fuéramos otra vez como una empresa, como lo dice la Biblia, en el negocio de mi Padre es donde debo de estar, dice el Señor Jesucristo. Suponer que Sergio Cervantes es el dueño de esta empresa y nosotros somos los trabajadores, y Sergio se va y le dice, le dejo a cargo la iglesia. Resulta que regresa después de un mes, había 50 y de repente son 30. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos entonces nosotros? Quizás aprovechamos el momento de que se fue y no hicimos nada. Quizás aprovechamos el tiempo de que se fue y malgastamos las oportunidades. Quizás aprovechamos el tiempo que se fue para correr al que no nos gustaba. Debemos, hermanos, de tener mucho cuidado, porque si no, hermanos, seremos como el tercer siervo, que tenía un solo talento. ¿Y qué hizo, hermanos? Lo escondió, lo ocultó, se cruzó de brazos. Quizás este personaje, hermanos, el tercer siervo, vio el arduo trabajo, hermanos, que se estaba haciendo. Todos los días hay que evangelizar, todos los días hay que estudiar, todos los días hay que orar, todos los días hay que visitar, hay que reunirnos 3 veces a la semana. No, eso es mucho, eso es fanatismo. Eso es fanatismo. Hay que le hagan ellos que son fanáticos, pero yo no. Quizás, hermanos, este personaje que tenía ese solo talento, hermanos, podría ser, hermanos, quizás algunos de nosotros que vemos a la iglesia como un fanatismo. Lo vemos como mucha oración, lo vemos como mucha reunión, lo vemos como mucho evangelismo. ¿Y qué hacemos, hermanos? Escondemos nuestra habilidad. Escondemos, hermanos, nuestro talento, nuestro don, nuestro valor. Este siervo, hermanos, el tercer siervo, rechazó la habilidad. Es, por ejemplo, si yo sé hacer agua de frutas y no lo hago, ¿qué estoy haciendo? Estoy desaprovechando esa bendición.
Si yo tengo el don de visitar y no lo hago, estoy desaprovechando esa bendición. Si yo sé que tengo el don de evangelizar y no lo hago, estoy desaprovechando la evangelización. Si yo tengo ese don de estar todos los días, de ir a mi estoy desaprovechando esa gran bendición. Es por ello, hermanos, que este hombre, este siervo, escondió ese don. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, somos como este siervo? Que es día de reunión, hermanos, y desaprovechamos ese momento. Tenemos la oportunidad para orar y no lo hacemos. Tenemos la oportunidad para visitar o evangelizar y no lo hacemos. Escondemos ese momento. Escondemos ese trabajo. Visitar a los hermanos enfermos. Así es. Escondemos, hermanos, ese valor que se nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero también podemos preguntarnos, hermanos, ¿por qué atrajo la vergüenza sobre sí mismo y desilusionó a su amo? Había mucha confianza, hermanos, en el amo hacia su siervo. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué trajo la vergüenza en sí mismo y avergonzó, hermanos, y desilusionó a su amo? Quiero decirles, hermanos, que ahorita aquí todos estamos sentados. Quizás de una u otra manera hemos llegado aquí a reunirnos. Quizás, hermanos, espero que no vengamos porque alguien nos trajo. Quizás nos haya nacido de corazón, hermanos, venir a reunirnos. Quizás no seamos como ese tercer siervo, hermanos, en el cual ha desilusionado a su amo y a sí mismo, hermanos, se ha avergonzado a sí mismo. Quiero decirle, hermanos, cuál es el porqué. El por qué llegó a esta condición este siervo, el que escondió ese talento. El punto número 1, hermanos, es que no tuvo fe en sí mismo. No tuvo fe en sí mismo, hermanos. Estaba inseguro de sus capacidades. Es, por ejemplo, como aquel que va a buscar trabajo. Sí la haré. No, se me hace que no la hago. No, ¿sabes qué? Mejor no. Se da la media vuelta y se va. Está inseguro de sus capacidades. Está inseguro de sus habilidades. Quizás se pone a pensar, pues ¿qué dirán los demás? No, mejor no lo hago. Me van a ver con un folleto, mejor no lo hago. No tuvo fe, hermanos, en sí mismo. Si me preguntan, ¿qué voy a decir? No, mejor no lo hago. Si entrego un folleto, si me hacen una pregunta, ¿qué voy a decir? Mejor no lo hago. No tuvo fe en sí mismo. Estaba inseguro, hermanos, de sus capacidades. Quizás, hermanos, alguna ocasión nosotros hemos dudado de nuestra capacidad y nunca nos hemos aventado, como dicen por ahí, ¿va? Nunca nos aventamos a ver si íbamos a poder. Quizás, hermanos, esa era nuestra oportunidad. Quizás ese era nuestro mejor trabajo. Pero como no nos aventamos, como dice aquel, ¿verdad? Pues no hubo nada para nosotros. Y a veces, hermanos, así estamos en la iglesia. Por falta de fe, hermanos, se desaprovechan muchas cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos inseguros de nuestra capacidad. Quiero decirles, hermanos, y nuevamente recalco, que el trabajo de la evangelización, hermanos, es el trabajo, hermanos, que más se desperdicia en la iglesia. En verdad. Es el trabajo que más se desperdicia en la iglesia. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque se duda de la capacidad que tenemos cada uno de nosotros. Ni siquiera, hermanos, queremos alzar el brazo para entregar un folleto. Tampoco, hermanos, vamos y andamos puerta por puerta. ¿Por qué, hermanos? Porque no tenemos fe en nosotros mismos. ¿Acaso no se nos han perdonado los pecados? ¿Acaso no somos hijos de Dios? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que el Señor pondrá palabra en nuestra boca? Entonces, ¿por qué, hermanos, tenemos falta de fe en nosotros mismos? ¿Por qué desperdiciamos, hermanos, las capacidades que Dios nos ha dado? A veces somos, hermanos, como este personaje, tercer siervo, que escondió ese talento. A lo mejor somos buenos evangelistas.
pero hemos dudado en nuestra capacidad y no la hemos empleado, y por lo tanto estábamos escondiendo ese don. Quizás, hermanos, este personaje, por falta de fe, estaba comparando, hermanos, las bendiciones, hermanos, que les dio a los demás. Aquel que recibió 5 y aquel recibió 2, y este que dijo, yo nomás 1. No, pues se me hace que no la voy a hacer. A veces estamos como este personaje, hermanos, que nada más tenemos un solo talento, una sola habilidad, un solo valor, ¿y qué hacemos? No lo usamos. Si usted, hermanos, tiene simplemente el don de asear los lugares, y el único trabajo de usted es venir a hacer el aseo aquí, y lo hace, hermanos, de toda gana, con todo amor y con toda entrega, quiero decirle, hermanos, que es un buen trabajo. Pero, hermanos, si usted tiene ese don y nomás viene aquí, y pues, como dicen por ahí, nomás por donde pasó la suegra, pues está desperdiciando, hermanos, esa habilidad. En lo espiritual, si su don simplemente es, hermanos, evangelizar y no lo hace, quiero decir, hermanos, que está desperdiciando el talento que Dios le ha dado. Así como este amo le dio solamente un talento a este siervo y lo desperdició, lo escondió. Pero también, hermanos, por falta de fe, quiero decirles de este tercer personaje, que confió, hermanos, de que el amo se fue lejos. ¿Qué entendemos por eso, hermanos? De que se fue lejos. A ver, ¿qué entendemos? Que Cristo mandó al cielo primero y estaba con él y les dio los talentos, y luego él se fue y va a volver A ver, ¿qué entendemos porque se fue lejos a nuestra capacidad? ¿Sí? Más que nada, a veces no es falta de fe. A ver. Aquí en la Biblia dice bien claro el motivo. ¿Sí? Que esconde el talento. Uh-huh. El temor a veces nos hace pensar y creer que es el engañador lo que no es. Uh-huh. Entonces, somos excelentes para predicar, pero el temor, más que la falta de fe, es el temor el que no nos deja, ¿verdad? Hablar. Así es. Porque pueden tener mucha fe, pero pues ¿qué ganan con tener mucha fe? Si el temor mismo, a veces hay gente muy insegura, a pesar de todo. Así es. Que no permite su propia inseguridad, temor, porque dice, tuve miedo. Tuvo miedo. En el versículo, ¿verdad? Le dice, pero llegando también el que dice, tuve miedo, ¿verdad? Y si lo escondí, a veces hacemos eso, venimos, nos sentamos y que ni se den cuenta que estoy aquí sentada, ¿no? Para que no me pregunten. Se esconde hasta debajo de la banca. Ese miedo de decir, voy a contestar y lo que voy a decir tal vez no sea lo que es. Pues a eso vinimos, para empezar a aprender. Así y si es. no aprendes aquí, no lo vas a poder ejercer afuera. Si no quieres equivocarte aquí, que es donde están los maestros, ¿verdad? Se supone que están los maestros, pues no lo vas a poder ejercer afuera. Sí, pues en la iglesia debe estar la escuela, hermanos. Exacto. La escuela, la enseñanza para afuera emplearlo, va a ejercerlo. Cuando aquí, hermanos, cuando aquí la palabra dice que el amo se fue lejos, hermanos, es confianza, se confió. Hay un supervisor. ¿Verdad? Se confió. Y dice, ahora estamos solos. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermanos, cuando estamos en una empresa y se va el supervisor o se va el jefe? ¿Qué hacemos? Nada. A ver, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? A dormir, va. En verdad, hermanos, no se emplea el mismo trabajo. Hay menos productividad. Hay menos empeño. Al cabo no es el jefe, no es el supervisor. Pues hagamos como si estamos trabajando, ¿verdad? Al cabo nadie nos ve. Bueno, hermanos, este siervo, hermanos, que recibió un solo talento, confió, hermanos, que el amo se fue lejos y iba a tardar. Bueno, hermanos, quiero decirles que a veces estamos igual que él. Desde la palabra de Dios, hermanos, dice que el Señor anunció que Él va a regresar. Y quizás, hermanos, nos ponemos a pensar que ya han pasado muchos años, más de 2000 años, y llega nuestro pensamiento, hermanos, y decimos, pues, se me hace que no va a venir, se me hace que mejor me salgo poquito y después regreso. Quizás escondo los talentos que me han dado y ya después los empleo. Pero lo que resulta aquí, hermanos, es que nunca se nos ha dicho cuándo va a regresar el Señor. Por lo tanto, debemos estar con los ojos abiertos, debemos estar velando,
Debemos estar trabajando, debemos estar empleando los talentos que se nos han dado y que no nos encuentre, hermanos, igual como este personaje, este tercer siervo, que solamente tenía un talento y lo escondió. Pero también, hermanos, quiero decirles, como segundo asunto del tercer siervo, es que no tuvo el valor para trabajar, hermanos. En verdad, no tuvo valor para trabajar. Dice la palabra, hermanos, que le llamó negligente. ¿Sí? Le llamó negligente. Temía trabajar, hermanos. A veces, hermanos, en verdad, a veces, hermanos, estamos como este hombre. No le empleamos el valor de trabajar. Pues, ¿para qué trabajo en la iglesia si veo que no se llena? ¿Para qué trabajo en la iglesia si veo que ni siquiera me hacen caso? ¿Para qué trabajo en la iglesia, verdad, si veo que me cierran las puertas, que me hacen mal la cara, que me echan los perros, dijo aquel, ¿verdad? Y no pasa nada. A veces, hermanos, nosotros desperdiciamos el valor del trabajo en la iglesia. Por lo tanto, hermanos, por ello, hermanos, quiero decirles que al desperdiciar el talento que Dios nos ha dado, hermanos, la iglesia no crece. Si queremos ver llenos los lugares de reunión, se debe trabajar, se debe de emplear el talento que se nos ha dado. La falta de fe, hermano. Falta de fe. Desperdiciar, hermanos, el valor del trabajo. ¿Qué pasa, hermanos, cuando en una empresa no se trabaja como debe de ser? Pues se nos corre. ¿Sabes qué, Nico? Pues tú ya no me sirves. Ya estás viejito, hazte por un lado. Deja a otro que sí trabaje. Bueno, hermanos, quiero decirles, hermanos, que por eso, hermanos, por eso el amo le quitó ese talento y se lo dio al otro. Porque no lo estaba trabajando. ¿Irá a pasar así con nosotros, hermanos? Que se nos quite su talento. La iglesia, hermanos, puede ir en decadencia cuando no se trabaja. Va en decadencia, hermanos, cuando no se le toma el valor al trabajo. Va en decadencia, hermanos, cuando nos parece, hermanos, sin valor lo que estamos haciendo. Pues vamos a reunirnos. Pues vamos a cantar. Pues vamos a orar. A ver qué pasa, ¿verdad? Vamos a evangelizar. Está bien, pues ahí, además hay lo que digo aquel, vas al bote de la basura, vaya, te encuentras todos los folletos ahí tirados. Dicen. ¿Por qué, hermanos? Porque no le tenemos valor al trabajo. O simplemente vamos a evangelizar, sí, salen los grupos, va, y otro grupo se va a la tienda, va. Dicen. Entonces, hermanos, la verdad se desperdicia el trabajo. Y ese talento, hermanos, se nos ha dado a nosotros para emplearlo, para pulirlo y trabajar. Tercer asunto, hermanos, de este tercer siervo. Siervo, hermanos, que no valoró el precio, hermanos, no valoró la habilidad. No tuvo fe, hermanos, en su amo. Sí, hermanos, no tuvo fe en su amo. A ver, hermanos, las diferencias de las bendiciones de los talentos, hermanos. Quizás vio, hermanos, o quizás pensó que no se le iba a dar un pago justo. A uno le dio 5, al otro le dio 2 y el otro solamente recibió 1. Pues 1. Pues quizás no se me va a dar nada. Hermanos, nosotros, hermanos, no debemos de ver así. Si el hermano predica y da clases y vemos que es un hermano de oración y vemos un hermano que es de visitación, bueno, pues pégatele. Y no hagamos como este hombre que nos demos la vuelta y mejor nos vamos. Si queremos que la iglesia crezca, hermanos, pues debemos de pegarnos en ese hermano que sí trabaja, que sí emplea los talentos. A ver cómo le hace él para que también nosotros sigamos adelante. Pero, hermanos, este tercer siervo, hermanos, vio a su amo como un hombre duro. Como un hombre, hermanos, con demandas irracionales. ¿Cómo es posible que voy a duplicar, verdad, eso? Pues por eso se te dio 1. Porque Dios ve esa habilidad en ti. Por ello, hermanos, nosotros si tenemos solamente un solo talento,
no lo desperdicie. No lo desperdicie, hermanos, la verdad. Porque el Señor, hermanos, no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. ¿Sí? Asunto número 3, hermanos. La consecuencia, hermanos. La consecuencia, hermanos, de usar y no usar los talentos. Hay algunas consecuencias, hermanos, en las empresas. Cuando llegas temprano, cuando sacas la producción, cuando haces todos los proyectos conforme hasta las normas, hay premios, hay trofeos, hay ascensión de puesto, y esos son los resultados, hermanos, de usar bien tus habilidades en lo laboral. Pero también, hermanos, las consecuencias que puede haber, hermanos, al no usar tus habilidades, pues con el tiempo se te va a correr de esa empresa. En la iglesia, hermanos, en la iglesia dice aquí la escritura, hermanos, ahí en el versículo 19, dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Quiero decirles, hermanos, que este amo regresó y puso al de 5 talentos, puso al de 2 talentos y puso al de 1 talento. Dijo: ¿sabes qué? Llegó la hora de arreglar cuentas. A ver, quiero que me traigan qué hicieron con eso. Cada siervo, hermanos, fue llamado, hermanos, para dar cuenta de sus habilidades. A ver, Josefina, ven para acá. Te di 5 talentos, ¿qué hiciste con ellos? Pues aquí están 5. Ah, excelente, ¿verdad? A ver, bueno, Sergio, ven para acá. Te di 2 talentos. Aquí están otros 2. Excelente. ¿Qué le dijo, hermanos? ¿Cuáles fueron las palabras que les dijo el amo a estos 5 y 2 que recibieron los talentos? Dice, hermanos, el versículo 20: y llegando él, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Dijo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y esas mismas palabras, hermanos, se las dijo al que también duplicó los 2 talentos. Pero quiero decirles, hermanos, que todo cambió. Esa alegría, ese gozo, esa emoción, todo cambió, hermanos, cuando ya le llamó al tercer siervo. El resultado, hermanos, fue diferente. Vayamos allá en el versículo 24, hermanos, de Mateo. Mateo, hermanos, capítulo 25, versículo 24, donde está empleada la parábola. Dice, hermanos: pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recoge donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Dice la palabra 28: quitadle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Esas son palabras fuertes, hermanos. El versículo 30 dice: y al siervo inútil. Nos gustaría que nos dijeran esas palabras, hermanos. Nico, eres un inútil. Pues oye, es como si, ¿verdad? Se escucha feo. Dice: y el siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué desaprovechar este momento tan bonito? Bueno,
En la tercera escena, hermanos, dice que llamó al tercero y el resultado fue diferente. El siervo, para empezar, expresó excusa, expresó cobardía. El siervo, hermano, desaprovechó la bendición y tristemente, hermanos, no disfrutó el gozo como aquel que duplicó los 2 talentos. Ese tercer siervo, hermanos, no disfrutó del gozo. Qué tristeza, hermanos, sería que cuando el Señor venga, porque así está en su palabra, nos ponga a cada uno de nosotros, según lo que es 2 Corintios 5:10, que todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo y cada uno vamos de nosotros a dar cuentas de lo que hayamos hecho en nuestra vida, sea para bien o sea para mal. Y nos pongan ahí, hermanos, y digan, tú sí hiciste, ¿va?, lo que tenías que hacer, duplicaste tus talentos, tú también, y luego de repente llega con Nicolás, ¿verdad? ¿Y tú, Nicolás? No, Señor, pues tuve miedo, me temblaban las piernas, no quise ir, es que esto, es que el otro, y las excusas. Qué tristeza, hermanos. En ese momento dice la palabra que ahí será el lloro y crujir de dientes. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque se tenía esa habilidad, se tenía ese talento, mas sin embargo no se aprovechó. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, cada uno de nosotros? Todo esto, hermanos, se encierra también en que un día el Señor regresará. Y como ahorita dije, 2 Corintios 5:10, vamos a dar cuentas. Vamos a estar ante el Señor. Y cada uno individualmente vamos a dar cuenta de nuestra vida. Sea para bien o sea para mal. Vamos a ver Colosenses, hermanos, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 22. ¿Qué nos dice la palabra ahí en Colosenses 3:22? Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Muy bien. Y Efesios 6:6, hermanos. Efesios 6:6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Quiero decirles, hermanos, que los 2 primeros siervos fueron bendecidos, no porque hayan sido muy inteligentes, no porque hayan tenido muchas habilidades, sino por ser fieles, hermanos, al servicio de su Señor ausente. Aquí nosotros no estamos viendo al Señor físicamente, hermanos, pero sí sabemos que Él nos está viendo. Pero a veces, hermanos, como buen mexicano decimos, hay que ver para creer. Y creemos, hermanos, que al no venir a reunirnos, nadie nos está viendo. Creemos, hermanos, que a no hacer las cosas, hermanos, al no hacer las cosas, nadie nos está viendo. Pero quiero decirles, hermanos, que dice la palabra de Dios, en el versículo Efesios 6:6, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. A veces, hermanos, vemos al hermano y estamos ahí trabajando, ¿verdad? Que nos vea el hermano, que nos vea. Pero, hermanos, quiero decirles que estos 2 siervos, hermanos, que duplicaron el trabajo, la habilidad, el valor, lo hicieron, hermanos, porque fueron fieles siervos de su Señor ausente. ¿Qué dijo el Señor? Pronto vendré. Entonces nosotros, hermanos, pongámonos en los pies de cada uno de esos siervos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Iremos a duplicar nuestros 5 talentos? ¿Iremos a duplicar nuestros 2 talentos? ¿O nos iremos a quedar con un solo talento? Tengamos en mente, hermanos, que el Señor va a regresar. Quizás tendremos 80 años, quizás los 90, pero en nuestra mente que siempre esté que el Señor va a regresar. Cada hombre, hermanos,
Cada hombre con la habilidad que poseía había hecho lo mejor que podía. Pero a veces, hermanos, nosotros tenemos esa habilidad y no hacemos lo mejor que podemos hacer. Dios permite, hermanos, que cada uno de nosotros, ante la presencia de nuestro Señor, oigamos esas hermosas palabras. Bien, buen siervo fiel. Bien, buen siervo fiel. Ojalá, hermanos, en ese momento, en esa condición, hermanos, espiritual, en ese último día, hermanos, en ese momento del juicio, oigamos estas hermosas palabras. Bien, buen siervo fiel. Entrar en el gozo. Y no se oigan esas palabras, echadlo a las tinieblas, echarle al lago, ahí será el lloro y crujir de dientes. ¿Por qué, hermanos? Dice la palabra en el versículo 30, porque fue un siervo inútil. Y quiero decirles, hermanos, que nadie nace inútil, nadie. Todos nacemos, hermanos, con una cualidad, todos nacemos con una habilidad, solamente hay que trabajarla, solamente hay que descubrirla. Pregunta, hermanos, ¿queremos que este lugar crezca? ¿Cómo? Entonces, ¿qué habilidades vamos a poner? ¿Qué talentos vamos a poner? A ver. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues evangelizando, ¿va? Pero cuando se invita a evangelizar, hermanos, si no se va, entonces ¿qué está pasando? Cuando se dice, hermanos, que se va a evangelizar y no vamos, entonces ¿qué está pasando? Cuando se invita a estudiar y no se estudia, ¿qué está pasando? Se está desaprovechando esa bendición. Si el Señor viniera hoy, hermanos, ¿cómo nos gustaría que nos vaya en el juicio final? Pues bien, ¿verdad? Bien. Bueno, o la otra pregunta, ¿cómo crees que te iría en el juicio final? Es diferente, ¿va? ¿Bien o mal? A todos nos gusta que nos vaya bien, hasta que nos aplaudan. Ven, hiciste bien, hijo, pásale. Pero ¿cómo cree, hermano, usted que nos iría en el juicio final? ¿Estaremos realmente haciendo lo que debemos de hacer? ¿O simplemente estamos desperdiciando, hermanos, lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros? Dios bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes en esta noche. Y esperemos en Dios, hermanos, de que el día de hoy que se vaya a su cama, ore a Dios y que Dios, hermanos, le dé esa valentía, hermanos, esa sabiduría de emplear, hermanos, ese talento que Dios le ha puesto en cada uno de ustedes, para que así, hermanos, se trabaje y este lugar crezca, hermanos, tanto en número como en conocimiento. Dios los bendiga. Amén.